Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta su casa Sello de tu Esencia. Espero que en esta mañana puedan recibir. Les amamos, hemos venido orando por todos ustedes, por los que nos siguen en las redes, por los que están en otros países. Los bendecimos y pedimos que el Señor pueda guiarlos, orientarlos al propósito que Dios tiene para sus vidas. Y yo sé que la palabra de hoy Dios les va a confrontar y les va a hablar y los va a querer llevar a otro nivel. Amén. Hace un tiempo atrás leí sobre la historia de un chico de esos jóvenes que tienen como un imán. No sé si usted ha visto personas que son como un imán, jóvenes que siguen a otros jóvenes. Un hombre talentoso, carismático, un chico que además de eso tenía el talento en la voz, tenía una muy buena voz. Y en su iglesia él servía como tal en la alabanza y en la adoración. Un chico con todo un llamado, con muchas cosas especiales. Al parecer Dios le había dotado de muchas cosas para que en el ministerio le pudiera ir muy bien, para traer el reino de los cielos a la tierra a través de este joven. Era un hombre especial, un joven especial, de esos jóvenes que la gente admira y demás. Cuando le tocaba enseñar en la iglesia y demás, tenía una voz de mando, un carisma, un amor hacia las demás personas y demás. Pero este chico, al parecer, Dios lo veía como alguien especial, pero este chico no se veía como alguien especial. Este chico se veía como alguien totalmente diferente a lo que reflejaba hacia los demás, hacia afuera. ¿Y por qué lo digo? Porque él empezó a tener un amigo consejero, o su líder que era consejero, y él llegaba donde su líder y empezaba a decirle: líder, yo me siento fracasado, me siento frustrado, yo no siento realmente que valga, yo realmente siento que soy poca cosa y demás. Y era como que este joven, de alguna manera, alguien le estaba mintiendo, o una cosa, o una persona le estaba mintiendo de algo que era algo totalmente diferente a lo que él era. O sea, de alguna manera este joven, con todo ese carisma, con todo ese llamado de parte de Dios, sentía que no era nada. Y como todo líder, este líder cogía, le hablaba de lo que significaba para Dios, de los talentos que Dios había puesto en él y demás. Y Dios le había hablado de varias cosas a este joven, y este joven se levantaba y se iba bien, pero a la semana siguiente otra vez volvía frustrado, derrotado, y le lloraba a este líder y le decía: pero ¿por qué Dios usa a otros y a mí no me usa? ¿Pero por qué a Dios le dio otros talentos y a mí no me dio talento? Y el líder otra vez tenía que decirle: pero si tú eres un hombre que Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, eres un hijo de Dios y demás. Y volvía y se empoderaba y volvía nuevamente otra vez en un ciclo vicioso. Y este líder dijo: este hombre algo le pasa en su corazón. Está viviendo en un mismo cuerpo, está viviendo lo que Dios le ha dicho, lo que toda la iglesia ve, los de afuera están viendo, pero él tiene una lucha, es como un comportamiento totalmente diferente, se ve como alguien apocado, alguien pequeño. Y entonces hay algo. Este chico un día finalmente llegó donde su líder y le dijo: ¿sabes una cosa? Quiero confesarte que yo fui abusado por mi papá. Y el líder, claro, entendió eso. Entendió por qué este chico estaba en esas subidas y en esas bajadas, porque una situación como esas había definido, los hechos habían definido su identidad. Los hechos habían definido ¿qué? Su identidad. Y a partir de ese momento, este chico empieza a tener algo. Este chico empieza a tener una guerra en contra del rechazo. Y empieza a tener una marca. ¿Cuál es la marca que él tiene? Yo soy el abusado. A pesar de que hubiera pasado mucho tiempo y demás, era un chico que se veía abusado y que a partir de ese momento iniciaba toda una guerra para tratar de no sentirse rechazado, porque realmente había sido determinado por los hechos. ¿Había sido determinado por qué? Por los hechos. Hay sucesos que bautizan nuestra identidad. Hay sucesos que, como aquella chica que un día fue manoseada por sus compañeros en la adolescencia. Y esta chica ha pensado de ahora en adelante que su identidad es una mujer que tiene solamente un cuerpo, pero que no tiene como tal, no es un tesoro su vida, sino sencillamente es una bonita cara o un cuerpo. Y su máximo deseo es lucir bien todo el tiempo y tratar de agradar a las demás personas a través de su cuerpo, porque alguien le marcó su identidad. Como aquella chica o aquel chico que fue acostumbrado a vivir a sus papás golpeándose entre ellos y demás. Y ahora su identidad es que a partir de ese momento él empieza a tener una identidad violenta.
y empieza a respaldar eso. Otros hechos que determinan aquel que ve pornografía, ese chico que ve pornografía dentro de la iglesia, pero que tiene dos caras, la cara que pone hacia afuera, que es la cara de todo está bien, pero la cara de adentro donde se siente como todo un monstruo, y eso ha determinado su identidad. Un hecho determinó su identidad, o algo peor, cuando un chico es abusado o violado, eso marcó su homosexualidad, porque a partir de ese hecho que le pasó, empieza a determinar, eso es lo que soy. Entonces, muchas veces debemos reconocer que los sucesos en nuestras vidas muchas veces bautizan nuestra identidad. Y hoy tienes que definir, este chico llegó allí donde este hombre y le dijo, ¿sabes una cosa? Cuando le reveló eso, el líder le tuvo que decir, ¿sabes? Hoy tienes que tomar una decisión. Hoy vas a definir qué voz vas a escuchar, lo que Dios dice de ti o lo que aquello que te sucedió te está declarando. Tienes que tomar una determinación. O lo que Dios dice que tú eres, o lo que ese hecho marcó tu vida. O si no, vas a seguir viviendo una mentira. Es como que su identidad estuvo marcada por alguien y se la colocó. Como que cuando hablamos del falso yo, ahorita voy a hablar un poco más profundo sobre el tema, pero el falso yo se está refiriendo a que este chico o esta chica que vivió en su pasado ese momento de dificultad, fue puesta una máscara y ahora él empieza a vivir una mentira y a tratar de esa mentira vivir. Y eso es lo que pasa con el falso yo. Entonces dígale al que está a su lado, hay hechos que bautizan nuestra identidad. Y ahora pregúntale, ¿qué hechos marcaron tu identidad? ¿Qué hechos pueden estar marcando tu identidad? Puede ser que esa situación que tú tuviste, escúchame bien, puede ser que esa situación que pasó, tú no eres responsable de eso, pero esa situación sucedió. Y posiblemente cuando alguien es abusado sexualmente o es violentado o es abusado como tal, porque la palabra abusado se está refiriendo a alguien que violentó su inocencia y que a pesar de todo eso esa persona se siente partícipe de que eso sucedió. Y eso, si no se desenmascara, empezamos a vivir en una mentira. Entonces, cuando nosotros queremos recuperar nuestra identidad, necesitamos entender que ¿a qué voz vamos a escuchar? Y este joven, este hombre, el guía le dice, bueno hermano, tienes que tomar la determinación. Y él empezó a llorar y a llorar. Y dice que durante 3 horas empezó una larga maratón de oración. Y se metió en una esquina. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Durante 3 horas lloró este niño. Y él dice, finalmente pudo abandonar, escúchenme bien, pudo abandonar al niño abusado que él fue. Y finalmente le pudo creer a la voz de Dios. Y ahora este hombre es un pastor reconocido y un hombre que Dios utiliza tremendamente porque él decidió creerle a la voz de Dios. Amén. ¿Decidió creerle a quién? A la voz de Dios, no a lo que estaba tratando de marcar una identidad falsa. Ahora, yo entiendo que cuando nosotros somos personas que tenemos una relación con nuestro papá, y me refiero a papá físico, esa relación con nuestro papá puede determinar nuestro futuro o puede traer problemas para nuestra vida. Y es exactamente así cuando nosotros no tenemos o no definimos nuestra relación con Dios o la relación que el Padre tiene con nosotros. Y al no tener esa relación que el Padre tiene con nosotros, no reconocer lo que Dios quiere para nosotros, empezamos de alguna manera a distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso es necesario saber lo que Dios piensa de nosotros, lo que el Padre piensa de nosotros. Dígale al que está a su lado, necesitas entender que el Padre te ama. Dígale. Si hay alguien que puede determinar esto que sucedió, fue precisamente un personaje bíblico. Este personaje bíblico es alguien que está en Génesis capítulo 25 y quiero que me acompañen a ver un poco la vida de este hombre y vamos a ir avanzando allí. Génesis capítulo 25, versículo 29. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: estoy muriendo de hambre, dame ya esa sopa roja que está cocinando.
Por eso Esaú se le conoce también como el hombre de Edom. Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa. Cuando un hijo no se siente amado, cuando un hijo no se siente como tal visto, no se siente amado y no se siente visto, necesita encontrar seguridad en otras cosas. Necesita que alguien le dé reconocimiento y le dé valoración. Todos nosotros, cuando hablan de pilares, todos nosotros tenemos unos pilares en nuestra vida, como niños que somos. Uno de los pilares es precisamente la aceptación, el ser admirados, el ser vistos. Cuando un niño no ha sido admirado, no es visto, entonces básicamente tiene unas falencias en su vida, porque básicamente fuimos hechos para ser amados, para ser aceptados. Cuando una persona no es aceptada y cuando una persona tiene ese rechazo y no tiene valoración, no tiene reconocimiento, entonces va a buscar, ¿qué va a buscar? Que alguien le dé un valor, que le dé una identidad, que le dé un reconocimiento. ¿Cuántos han visto, cuántos ven dibujos animados? ¿Les gustan los dibujos animados? ¿Ustedes recuerdan a Rab el Demoledor? ¿Recuerdan a Rab el Demoledor? Así de grande como su pastor fuerte y demás. Rab el Demoledor, nosotros siempre lo vemos como el chico, el que está jugando es el malo del juego. Si no, yo estoy re bíblico hoy, pero si quiere vaya y mire. Y es la historia de un juego donde él es el malo. Y él un día dice: no, pero es que el otro se lleva todos los aplausos y yo no me llevo nada. Entonces él decide abandonar el juego y él decide irse a otros juegos. Y a uno de los juegos donde se va es un juego donde están dando medallas, es un juego de unos soldados como tal. Y al pasar diferentes tipos de pruebas le dan una medalla. Y él dice: yo lo que necesito es valor, yo lo que necesito es una medalla. Si alguien me da un valor o alguien me da una medalla, yo valgo, de lo contrario no. Y es básicamente lo que sucede con nuestras vidas y con lo que sucede aquí con un hombre llamado Jacob. Jacob se conoce como el engañador. ¿Se conoce como qué? Como el engañador. Como alguien que tiene una identidad por sus hechos. O sea, este hombre como tal es un hombre que durante su vida trató de alguna manera de encontrar valor, de encontrar reconocimiento, de encontrar que alguien lo valorara. Y este hombre entonces cuenta que un día su hermano llegó todo cansado, estaba estresado, el man estaba estresado y llega a su casa y entonces su hermano le dice: bueno, y está muy cansado. Sí, hermano, y tengo mucha hambre. Él le dice: pues bueno, hermano, ahí cocino unas lentejas, pero son mías. Uy, no, hermano, pero ¿cómo no va a compartir las lentejas? Venga, deme lentejas y demás. Y además le eché salchicha. Uy, no, hermano, ¿cómo no me va a dar de las lentejas? Le dijo: si quieren mis salchichas, entonces entrégueme su primogenitura. Yo digo, es como loco en ese momento, porque la primogenitura representaba que Esaú, que era el hermano de Jacob, le estaba cediendo como su herencia, porque Jacob tenía toda la herencia. La primogenitura se está refiriendo al primero como tal de los varones que recibía toda la herencia. Así era para los judíos. Y este hombre estaba con tanta hambre, el hombre tenía estaba tan cansado que le dice: listo, hermano. Y entonces Jacob dice: esta es mi medalla. ¿Cuál es mi medalla? Esta es la medalla que me da valor. Ahora soy bendecido, tengo la herencia. Eso es lo que empieza a pensar Jacob. Jacob se convierte precisamente en ese engañador, en ese que necesita de alguna manera los triunfos o el reconocimiento de otro. Pero miren algo que sucedió con Jacob es que el Señor se le presenta a él, se le presentó en el desierto, se le presentó de día, se le presentó de noche, en el lugar árido. ¿Y saben Dios qué le decía? Dios le decía a él que era un padre de naciones. ¿Que era un padre de qué? De naciones. O sea, me encanta porque aquí está mostrando la lucha de un hombre que alguien determinó que era el engañador y empezaron a decirle: a ver, el engañador, tráigame una empanada. El engañador va a traer el papel higiénico. Engañador, saque la basura. Engañador. Y todo el tiempo, todo el mundo lo estaba etiquetando por sus hechos. Pero Dios estaba diciendo: este es Israel. Y todo el tiempo el Señor lo buscó para darle una nueva identidad. ¿Y saben una cosa que pasó con Jacob? Dios venció a través de su amor. ¿Dios venció a través de qué? De su amor.
Y entonces en esta mañana lo que Dios quiere decirte a ti es que el Padre te ama tanto a ti, que posiblemente hay hechos que han pasado en tu vida, que has tenido un abuso emocional, un abuso físico, posiblemente hay cosas que tú no has podido olvidar y que no has podido soltar, y que como este joven ha tratado de deshacerse de todo el dolor que causó eso, pero el Señor está tratando de darte otra identidad como hijo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo con este hombre. ¿Cuántos de nosotros intentamos buscar la bendición para que nos dé identidad? ¿Cuántos de nosotros queremos ese reconocimiento de alguna manera para que, porque necesito, si aquí no tengo el valor, no tengo el reconocimiento y el Padre no me lo dio, entonces voy a buscarlo en mi trabajo, voy a buscarlo en alguien mendigándole amor, aunque es un guache conmigo irrespetuoso y es re infiel y demás, y no me importa, y así esté casada, no me importa. ¿Por qué? Porque necesito que ese reconocimiento, ese valor me lo dé alguien. Y entonces empezamos a tener una identidad que no es la nuestra, una identidad determinada por los hechos. Pero Dios no se detuvo con Jacob y le demostraba todo el tiempo amor, 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 para que él pudiera entender que Dios lo amaba. Lo vio en los lugares áridos, en los lugares más difíciles, pero Dios allí lo bendijo, porque Dios lo amaba. Ahora, Jacob, luego de eso, Jacob un día trata también de Génesis 25-28, dice, bueno, Jacob lo que intenta hacer de alguna manera es que se hace presentar o se hace pasar como un hombre. Su papá es ciego, ya no ve casi, está casi en la ceguera, no es ciego completamente, pero no ve casi. Y de repente un día tiene que bendecir a Esaú y lo va a bendecir como tal, y lo que hace es que Jacob se hace pasar por Esaú. Y entonces Dios derrama la bendición que iba sobre Esaú, sobre Jacob, el engañador. Porque Jacob actuaba como su identidad, un engañador. Le voy a robar la bendición a mi hermano, le voy a robar la primogenitura, ahora le voy a robar el amor del padre. Y si cómo se lo va a robar, me va a hacer pasar. Se pone unas ropas que no son de él. A David también le pasó. David un día va a salir a la batalla contra el gigante Goliat, y entonces se le aparece el rey y le dice, ¿sabes una cosa? Toma mi armadura, porque con esa armadura puedes vencer. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros no entendemos quiénes somos y demás, nosotros vamos a querer parecernos a otros y vamos a querer utilizar las estrategias de otros para ser bendecidos. Y empezamos nosotros a tratar de imitar a ciertas personas. En la iglesia a veces nos volvemos imitadores de ciertas personas, cómo predican, cómo hablan, cómo oran. Y en el mundo a veces alguno tiene un referente, no, el referente es mi vecino, ese vecino sí que tiene carro, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como este, yo quiero ser como lo, y quiere utilizar su propia estrategia, su propia manera de hacer las cosas para alcanzar la bendición. Y algunos quieren parecerse a otros porque quieren tomar el lugar de otros, la armadura que no les corresponde y el lugar que no les corresponde, porque quieren de alguna manera buscar ese reconocimiento que Dios les está dando, pero que ellos se niegan a recibir porque alguien marcó su identidad a través de los hechos que sucedieron en su vida. Y mientras nosotros no nos desenmascaremos y no quitemos eso sobre nuestras vidas, nosotros vamos a estar viviendo en engaño y en mentiras, tratando de conseguir una dulce medalla que nos dé una identidad, que nos dé un valor. Pero estamos dejando a un lado lo que Dios dice sobre nosotros, y al no tener claro lo que Dios dice sobre nosotros, empezaremos nosotros a vivir una mentira. Ustedes ven aquí dos máscaras. Y esta es la máscara de la identidad, de esa identidad que fue determinada por alguien. Entonces hoy necesitas tomar la determinación de renunciar a lo que alguien quiso determinar sobre tu vida, porque no te permite avanzar. Jacob vivió conforme a su identidad, porque se sentía que era un engañador. ¿Qué piensas tú que eres? ¿Un masturbador compulsivo que nadie conoce? ¿Qué piensas? ¿Esa es la mentira del enemigo sobre tu vida? La mentira sobre tu vida es que tienes que estar mendigando amor. ¿Cuál es la mentira sobre tu vida? Que Dios no te ama, que Dios está más ocupado en otras cosas, en otras personas. Porque tuviste un fracaso matrimonial, entonces ahora te ves como que vas a morir virgen. ¿O vas a morir sin que nadie te pueda amar? ¿Qué hecho marcó tu identidad? Y ahora ya piensas
como que ya nunca, ya dices, yo ya pienso que ya los años han pasado, ya nadie va a venir sobre mi vida, y entonces los hechos determinan su identidad, y ya no tiene, no quiere conseguir a alguien, porque dice, ¿para qué? Porque lo que sucedió marcó mi vida. ¿Qué hechos determinaron tu vida? ¿Qué cosas están determinando que no permite que Dios pueda entrar a tu vida, a entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti? No puedes entrar a lo nuevo si no agarras lo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado es una identidad. Amén. Vas a procurar llenar, Jacob procuró llenar los vacíos de su alma a través de lo que hacía, a través de imitar a otros, a través de robarle la bendición a otros, a través de calumniar a otros. Y a veces nosotros entramos en un poconón de competencias y demás, porque a la larga lo que queremos hacer es que queremos tomar la bendición de alguien, el lugar de alguien, y a veces nos alegramos cuando a alguien le va mal. A veces aplaudimos como el que nos cae mal, entonces eso significa que ahora yo podría ascender, y empezamos a vivir nosotros unas mentiras. Y entonces reiteradas veces finjo para lograr la aceptación de otros. Y eso es lo que de alguna manera nosotros empezamos a hacer. Él quería la bendición de su hermano. Ahora, se disfraza de otros para obtener el favor de otros. ¿Estás disfrazado de alguien? ¿De quién estás disfrazado? ¿De quién estás disfrazado? ¿De religión? Porque a veces nos disfrazamos de religión y eso suena espiritual. Pero Dios no quiere que te disfraces, Dios quiere que tú seas auténtico. Y por andar disfrazándote o pareciéndote a otros, dejas de ser auténtico. Y al dejar de ser auténtico, empezamos a perder nosotros muchas veces lo que Dios le ha traído a la iglesia, creatividad. Y a veces todo lo que queremos hacer está condicionado por lo que otras personas piensen de mí o no piensen. ¿Está de acuerdo? Entonces sí lo hago. Voy a tomar una decisión trascendental, tengo que llamar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todo el mundo que esté de acuerdo conmigo para poder tomar una determinación, porque o si no voy a recibir su rechazo. Y empezamos muchas veces precisamente a vivir una vida fingida, una vida que nosotros no somos. Ahora, ¿qué pasó? Porque este man fue el engañador, porque un día se mete, le roba la bendición a su hermano, le miente a su papá y demás. ¿Dónde nació que Jacob fuera así? ¿Qué pasó? Y la Biblia nos enseña un pasaje donde nos habla precisamente de algo que marcó la identidad de Jacob y por eso su necesidad de buscar aceptación. Está en Génesis 25, 28. Y dice, Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería más que a Jacob. Por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo quería más que Esaú. Jacob se dio cuenta de algo. Su papá quería mucho más a su hermano Esaú que a él. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido que ver las preferencias de nuestros papás? O peor aún, ¿cuántos de nosotros como papás tenemos varios hijos y manifestamos nuestra preferencia con nuestros hijos, sin saber que estamos dañando el corazón de nuestros hijos? Y a Jacob le pasó eso exactamente. Jacob padecía de ese amor paternal. Y entonces él intentó buscar el amor que su papá no le dio en las cosas, en las bendiciones. Tú no puedes buscar el amor de Dios en las bendiciones. Tú no puedes decir, es que Dios me ama porque Dios me respondió esta oración, pero como Dios no me respondió esta oración es porque Dios no me ama, y entonces tú no conoces el amor. Tú estás tratando de buscar el amor a través de la respuesta de cosas que Él te dé, pero no lo conoces a Él. Y esa es la trampa que cae Jacob. Jacob está tratando de ganar de alguna manera la bendición, que sea bendecido a través de quitarle la bendición a otros, de ponerse los zapatos de otro, y se convirtió en un engañador porque alguien le marcó la identidad. Pero si podemos ver el problema de Jacob, era que Jacob decía, mi papá a mamá más a mi hermano que me ama a mí, y eso trasciende. Y eso mismo puede afectar tu propia vida espiritual cuando no entiendes que Dios a ti te ama, que Él es tu Padre.
¿Qué es lo que el Padre piensa de ti? Porque allí es donde el Padre te va a fortalecer. Jacob no se sentía amado por su padre y esa experiencia lo definió para él. Lo definió y por eso su comportamiento. Esa es la manera que actúa una persona en orfandad. Cuando no es visto, cuando no es escuchado por alguien, automáticamente dice, nadie me escucha, a nadie le importa lo que está pasando conmigo, entonces vivo mi vida de esta manera y necesito a través de lo que hago, del control de las cosas o de la victoria, las medallas que otros me dan, ahí está mi identidad. Y es una mentira. Por eso nosotros no avanzamos. Cuando recibimos la revelación realmente de la paternidad de Dios y cuánto Él nos ama, nuestra identidad es redefinida. No intentes dejar la identidad de los hechos que marcaron tu vida si no entiendes o no comprendes lo que Dios dice de ti, porque intentarás llenar ese vacío de identidad con otras cosas que no sea Dios y seguirás viviendo una mentira. ¿Claro, iglesia? No podemos vivir de esa manera. Ya no buscamos satisfacer el interior con la bendición de los hombres, sino que de alguna manera con la aprobación de las personas empezamos a vivir. Y es la mentira. Entonces la identidad de Jacob se perdió porque el amor paternal no estaba sobre su vida. Pero también hubo una segunda razón. Génesis 27 dice lo siguiente. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Jacob no se sentía visto por su padre. Una persona que no se siente amada, que no se siente observada por su padre, caminará toda su vida con una identidad afectada y corrompida, si no se siente mirado por su padre. ¿Cuántos de nosotros evitaríamos meternos en tantos problemas si pudiéramos ver que el Señor está con nosotros? La palabra del Señor dice en los Salmos que el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros. ¿Cuántos de nosotros podríamos tomar mejores decisiones, escapar a los lazos del enemigo si nosotros pudiéramos entender cuánto Dios a nosotros nos ama y que su mirada está sobre nosotros? La esencia de la religiosidad se basa en cómo actuamos ante los ojos de las personas. ¿Qué dice mi líder? ¿Qué piensa este? ¿Qué piensa el otro? Pero el que realmente entiende la identidad como hijo actúa conforme a que hay una mirada que todo el tiempo lo persigue, que es Dios. Y este hombre perdió la identidad de su vida porque no se sintió amado, pero porque se sintió que no estaba siendo visto, no estaba siendo observado. ¿Cuántas veces nosotros estamos en depresión y de repente nosotros sentimos que si nos acabara la vida a nadie le importaríamos? Nos llorarían 2 y 3 días y ya, hasta luego. Y algunos en medio de la depresión pensamos de esa manera y decimos, no, esto no nos sirve, esto no sé qué, de mi vida realmente no tiene sentido. Pero cuando empezamos a entender que la mirada de Dios está sobre nosotros y que hay alguien al cual le importamos, que es Dios, realmente nuestra vida empieza a tomar otro valor. Los ojos de Dios están sobre todos nosotros todo el tiempo. Dígale al que está a su lado, los ojos de Dios están sobre ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, esa es la primera máscara. Entonces, la primera máscara tiene que ver con la de los hechos. Está la máscara que marcó tu identidad. Pero hay otra máscara que es el falso yo. Quiero que me presten mucha atención acá. Va la segunda parte. Si no te ministró la primera, espero que en esta segunda te ministre. Préstame mucha atención. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros generalmente nos sentimos amados cuando estamos haciendo las cosas correctamente. O sea, uno empieza a hacer el devocional todos los días y dice, ay, Dios hoy me debe amar y debe estar feliz conmigo. Uno se siente más amado cuando las cosas están funcionando bien. Ay, no, finalmente, el trabajo me está yendo bien, no peleo con nadie, no peleo con mis hijos, el trabajo está súper bien, Dios cómo me ama y tal. Todos nos sentimos así amados. Pero cuando las cosas, estoy peleando con mi papá, estoy peleando con mi mamá, estoy peleando con mis hermanos, de vez en cuando estoy haciendo el devocional, hoy Dios no me debe querer. Y entonces empezamos a creer que Dios no nos ama en las dificultades y que Dios no nos ama cuando somos menos espirituales y que Dios no nos ama cuando metemos la pata. No, Dios nos ama aun cuando las cosas están saliendo bien, aun cuando las cosas están saliendo mal. Amén.
Pero si usted entendiera eso, no actuaría de esa manera. Generalmente cuando las personas se sienten culpables, ¿saben qué hacen? O que hay un pecado que han cometido. El lugar más finito o lo más, la hebra más fácil de romper es la iglesia. Y generalmente cuando alguien la embarra y se siente indigno, dice, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento indigno. Pero bueno, ¿y cuando usted venía a la iglesia, cuándo era digno? Ni aún yo soy digno, ¿me entiende? O sea, y el pensamiento de nosotros es, no, pero es que la he embarrado tanto, la he metido tanto la pata y demás. Dígale al que está a su lado, somos pecadores todos nosotros y estamos en recuperación. Sin miedo. Ay, no, a mí no me diga que soy pecador. No. La Santísima Trinidad me dice que yo no soy pecador. Todos nosotros estamos allí. Pero como no entendemos el amor de Dios, pensamos que a la primera metida de pata Dios está diciendo, ve a un ángel y que vaya y le impida conseguir marido a ella. Ve, por maldición, ve. Y pensamos que ese es Dios. No, que no le vaya bien en sus finanzas. ¿Por qué? Porque en la noche pasada vio puro porno y ahora quiere ir por otras cosas. No, ahora métele un ángel para que no le vaya bien y... No. Al padre que ama, obviamente el pecado afecta una relación, pero el padre como tal no va a traer maldiciones sobre tu vida. Y no es que Dios no ame, que ame la santidad. Dios te ama para ser santo, pero nosotros somos santos por amor. ¿Somos santos por qué? Por amor. Ahora présteme atención a esto. Cuando nosotros la embarramos, lo que generalmente hacemos es lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde están? Escondidos. Generalmente cuando tú la embarras y cuando tú cometes un error o cuando yo cometo un error, la tendencia de nosotros es a escondernos. Nos escondemos. No queremos dar la cara, queremos si la embarramos con la esposa y demás, no queremos poner la cara, nos queremos ir a jugar billar, queremos otra cosa, pero no queremos esconderlo. Y entonces, como sabemos nosotros que no estamos haciendo bien las cosas, como no entiendo quién soy y como me veo tan culpable, empiezo a fabricar un yo. ¿Empiezo a fabricar un qué? Un yo. Y este yo es el yo que yo quiero mostrar. Escúcheme bien. Es el yo que yo quiero mostrar a los demás. Es el yo que se refiere a, yo quiero que a este yo sí lo quieran. Porque si se dieran cuenta de las embarradas que yo tengo, ay, no me querrerían. Este habla bien. Este no dice groserías. Este es el que hay que mostrar, ¿sí? Este es el aceptado. Yo creo que yo estoy muy gordita, pero entonces ahora me voy a colocar una serie de cosas para verme más flaquita, o la que está flaquita se va a poner mucha ropa para ahora verse gordita, porque esa sí la aceptan, porque esta sí cae bien. Si descubrieran quién soy realmente, y entonces empieza a fabricar un yo que hace las cosas correctamente, un yo que empieza a actuar de una manera incoherente a lo que es él y empieza a esforzarse todo el tiempo por lucir bien. Todo el tiempo quiere lucir bien en el trabajo, quiere echarse el bolsillo a su jefe, con sus compañeros quiere tener el bien todo el tiempo. Algunos dentro de la iglesia quieren ser muy buenos teólogos para lucir bien y espirituales, y algunos quieren servirle a Dios a través de una serie de cosas para decir, no, es que si se dieran cuenta realmente quién soy yo, y empiezan a convertirse en un esclavo de empezar a agradar y acomodarse a este yo que es falso. ¿Cuántas hipocresía hay en la iglesia? ¿Cuántos hipócritas sabemos dentro de la iglesia? Si nosotros pudiéramos exponernos realmente lo que nosotros somos y pudiéramos hablar de que luchamos con nuestros ojos, que luchamos con mentiras, que luchamos a veces porque nos sentimos abandonados, nos sentimos solos y a veces nos sentimos en depresión, pero preferimos de alguna manera esforzarnos todo el tiempo para lucir un yo que no soy, un yo al cual estoy dándole toda mi fuerza y demás, y empiezo a sentirme vacío. ¿Y saben qué es lo que más terrible? Esto que yo empiezo a hacer, porque como tengo tantas falencias y tengo tantas cosas, entonces intento ser esto que no soy, intento ser, pero realmente lo más duro de todo esto es que yo empiezo a creer que el ser, que lo que yo soy, no es este con defectos, sino este. Y empiezo a creer que ese soy yo, el que tú fabricaste, el que tú quieres agradarle a otros.
Y empiezas a creer, es ese. Y saben una cosa, para los griegos tenían algo. Ustedes saben que ellos son los primeros que generaron el teatro y las artes. Ellos empezaron a generar un grupo de teatro que se llamaban los hipócritas. ¿Cómo se llamaban? Los hipócritas. Y los hipócritas no lo conocemos como la palabra ahorita hipócrita. Ese sí es mucho hipócrita. Apenas me saludó, pero cuando me di la espalda me hizo pistola, ¿recuerdan? No, ese no. Entonces decimos ese es un hipócrita. Pero los hipócritas realmente representaban a alguien que actuaba. ¿Alguien que qué? Que actuaba. Dios no puede amar a un hipócrita. ¿Cómo, pastor? Dios no puede amar a un hipócrita. Porque Dios no puede, el que actúa está metido en un personaje. Está haciendo un personaje. Pero realmente ¿quién es? Es el actor. Y el actor quiere que bendigan su personaje. Pero el que tiene que ser bendecido es el actor. Amén. Cuando tú te esfuerzas a que Dios ame al hipócrita, Dios dice, yo no voy a amar a tu engaño. Yo no puedo amar a tu engaño. Yo te amo como eres, con defectos, con errores, con cosas que a veces no ventilas delante de los demás porque quieres lucir bien. ¿Y saben qué escucho muchas veces en la iglesia? Pastor, yo a veces he sentido que nadie me ha llamado, que nadie me ama, que nadie está pendiente de mí. Pero es que la cara que ha querido mostrar es de autosuficiencia, de que todo está bien. Pero si se mostrara más como es, pudiéramos levantar dentro de la iglesia compasión. Y a veces la iglesia está llamada para amar al otro, no para criticarlo y juzgarlo, sino para entender que todos tenemos una serie de errores que mientras no los expongamos, no vamos a poder crecer. Amén. ¿No les gustó mucho lo que acabo de decir? Bueno, más o menos, pero está bien. Es esto. Este falso yo no le gusta orar. Porque para él es más importante afirmar quién no es él. Para él es mucho más fácil recobrar identidad en su trabajo. Para él es mucho más fácil estar durmiendo, para él es mucho más fácil hacer cosas porque está esforzándose a formar una identidad que no es. Miren esto. Ustedes van a ver, por ejemplo, que los jóvenes muchas veces quieren caer bien. Y a ellos no les importa tanto caer bien a los adultos, quieren caer bien a los jóvenes. Y por eso van a ver muchos jóvenes que dicen, yo soy único. Pero se peinan igual que otros, se visten igual que otros, hablan igual que otros, porque quieren lucir bien. Pero no quieren ser lo que realmente son. Y empiezan a vivir con una careta. Y esos adolescentes terribles. Cuando ya son grandes y adultos, a los adultos ya no les importa tanto lo que piensen los adolescentes de ellos o los jóvenes, porque ya pasaron por esa etapa. Para mí es más importante lucir bien ante los de mi misma edad, ante los de mi trabajo. Y empiezan a vestirse para agradarle a ellos, empiezan a hablar para agradarles a ellos, empiezan a obtener cosas para agradarle también a ellos y empiezan a vivir un falso yo. Y entonces allí el Señor dice, yo no puedo amar al hipócrita, porque el hipócrita nunca va a poder realmente entender cuánto yo lo amo. Y Dios a ti te ama con tus dificultades. El problema es que cuando quieres tener un falso yo todo el tiempo, entonces quieres agradar al mundo. Y para ti es muy difícil el agradar al mundo, es muy difícil que eres dado a tener una baja autoestima. ¿Por qué? Porque cuando ese falso yo se ve amenazado, no que su jefe habló mal de él. ¿Cómo así que mi jefe habló mal de mí? Uy, no sé qué, y se rasga las vestiduras y tiene que quedar bien delante de su jefe y demás, porque el rechazo de su jefe le duele. Le duele.
Si hay alguien que está yendo por encima de esa persona, no lo decimos de esa manera, no decimos que tenemos envidia, no decimos, pero me va a quitar reconocimiento y empiezo a vivir porque necesito la aceptación de las demás personas, esforzándome a tener un falso yo. Y entonces caigo en ese juego de querer agradar a todo mundo. Caigo en ese juego religioso delante de Dios y pasa el tiempo y muchas personas que van a la iglesia siguen con sus mismas cosas. ¿Saben por qué? Porque no se muestran delante de Dios como deben ser, no exponen sus heridas, y al no exponer sus heridas, Dios no puede tratar con sus heridas. No porque Él no pueda, sino porque tú no quieres. Si pudiéramos reconocer si tengo un problema con el chisme, tengo un problema con la inmoralidad sexual, tengo un problema con el homosexualismo, y entonces a veces el homosexual dicen, entonces a veces en la iglesia cristiana le dice, métase más en el closet, no saque y hable con Dios. Exponga que ese abuso sexual, esa violación, exponga sus debilidades. Hable con Dios. Ya tienes que dejar de fingir, no puedes ser otro. No puedes ponerte en la armadura de otro, en la posición de otro, no puedes eso. Necesitas reconocer que todos nosotros necesitamos al Padre para que el Padre revele y sane las heridas y realmente nosotros podamos tener su esencia en nosotros, amén. Eso es lo que Dios quiere. Piensa por un momento si lo que tú eres en estos momentos es tu esencia, o eres la copia barata de otra persona, el lu barato de otra persona. La ropa que tienes barata de otra persona. ¿Quién eres? Dios quiere que nos quitemos las máscaras delante de Él y empecemos a vivir. A mí me falta en esto, yo tengo una complicación en esto. Y necesito entender que a ese defectuoso, esos defectuosos que somos, Dios nos ama. Y Dios nos te ama terriblemente. Y Dios tiene que decirle esto a la iglesia, yo te entiendo, no puedes seguir bajo el falso yo, con una cara que tú no eres, tratando de igualar a otros. Necesitas ser tú y entender lo que eres. Producto de eso, nosotros nos hemos quedado con una iglesia que es la repetición de otras iglesias, con una falta de creatividad. Queremos copiar a todo mundo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos de que Dios nos ama. Y cuando uno se siente amado por Dios, uno le pierde el miedo al que dirán. Uno empieza a ser auténtico. Cuando no le agrada algo, yo no le estoy diciendo que se convierta en un guache ahora, entonces ahora voy a actuar sin fingimiento, voy a tratar mal a todo el mundo. No, tú tienes un problema, esa es otra careta que te pusiste. Tratas mal a los demás o ves a los demás con odio porque tienes un problema muy grave de autoestima, de amor propio sobre ti mismo. Y Jacob tenía esas luchas. Necesitamos dejar la hipocresía a un lado y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, mira mis heridas, mira lo que tengo, estoy luchando con esto. Todos nosotros estamos luchando con él, pero el Señor dice, yo a ti te amo. Y yo te amo como eres, no me mientas, no intentes mostrar una fachada que tú no eres. No, eso le ha hecho mucho daño a la iglesia y eso ha estancado tu crecimiento. Encontramos líderes y personas de Dios con resentimientos cuando Dios lo primero que le enseña a alguien en el discipulado, ¿saben qué es? Perdone. Y uno dice ¿por qué? Porque se justifica no perdonar y tiene maneras de hablar y demás, pero realmente es porque tiene una careta de que está luciendo bien y que lo que hizo fue correcto, no estuvo bien. Hable con esa persona que tiene a sí mismo y expóngase. El falso yo es una creación de mí mismo para no sufrir. Y entonces caigo en un círculo vicioso donde quiero demostrar algo que no soy. Amén. Mi vida no son las redes sociales. Mi vida no es lo que otros determinan. Yo necesito presentarme delante de Dios con los pedazos rotos para que Dios restaure mi vida. Amén. ¿Saben qué dice el padre de la mentira? El padre de la mentira te dice, no vales nada a menos que fincas. Miren eso, lo que dice Satanás. Tú no vales nada a menos que fincas. No vales nada.
Y le creemos esa mentira. Tengo que seguir aparentando espiritualidad, tengo que seguir aparentando espiritualidad, tengo que seguir aparentando que las cosas están bien en mi matrimonio. Yo no tengo que aparentar, yo necesito exponerlas delante de Dios para que Dios tome esos pedazos y podamos recibir. Si empezamos a mostrarnos más vulnerables de alguna manera, eso va a generar compasión unos con los otros y es lo que Dios quiere. Amén. Necesitamos no olvidarnos de quiénes somos. No te olvides de quién eres. Mira, porque eso que tú estás escondiendo son las cosas que Dios a ti te dio para que tú brillaras en esta vida. Y esas cosas es como Dios te ama. Pero estás empeñado en tratar de ser otro modelo que no eres. Sé tú mismo. Sé tú mismo. No podemos irnos de este mundo sin haber sido nosotros y seguir viviendo una imitación de lo que no somos. Necesitamos vivir lo que somos. Jacob, el Señor todo el tiempo andó detrás de Jacob. Jacob, mira, tú eres mi hijo, padre de una nación. No, engañador, eres engañador. No eres padre de una nación, engañador. Y el Señor, el Satanás les dice, eres abusador, abusado. El Señor dice, no eres mi hijo, no, soy abusado, soy un homosexual, eres mi hijo. Eres una mujer viuda, una mujer que nadie puede amar. Y el Señor dice, eres mi hijo. Necesitas tomar una determinación. ¿Y a quién vas a creerle? Porque nadie puede determinar tu identidad, solamente el Padre. Miren lo que dice Juan 1:45. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren esto, Natanael es esa piedra en el tropiezo. Alguno tiene una piedra en el tropiezo, ese compañero que a veces es una carga en el trabajo, ese que a veces cuestiona todo y demás, ese discípulo. Y Dios tenía una especie de Natanael. Natanael empieza y le dice Felipe, Natanael, hermano, le tengo el profeta, el Hijo de Dios, el que el Antiguo Testamento todo el mundo estuvo predicando y hablando del man. Se lo presento. Y entonces van y le dicen a él, mira, se lo presento. Y él llega y dice, Natanael responde, todo rabón, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense, o sea, y en la cara de Jesús va y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor le dice, he aquí, cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael cambia su manera de pensar cuando él se siente visto por el Hijo. Y en ese momento él responde diferente. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La mirada de Natanael cambió su pensamiento con respecto a Jesús. ¿Qué es esto que quiero enseñar allí? Es que cuando tú eres visto por Dios en la intimidad con Dios, es cuando realmente empieza a cambiar tu identidad de lo que tú eres. En este momento hay un sinfín de mar. Tú te puedes ir a las redes sociales, puedes entrar a Google y en Google puedes buscar la identidad. Y ahí están ofreciendo identidad por cualquier cosa. En los deportes, identidad, en los negocios, identidad, en la ropa, identidad, en grupos y demás, identidad. Pero lo que va a hacer que tú empieces a tener una identidad realmente importante y fuerte es en la intimidad con Dios. Necesitamos salir de esa relación muy lejos de Dios, sino más bien empezar a tener una cercanía, de empezar a ver a Dios como nuestro Padre. Y Juan 13:23-25 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo
señas Pedro para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Dice que Juan se recostó en el pecho de Jesús y escuchaba los latidos de su corazón. Juan, si hay uno de los evangelios que a mí personalmente me encanta, es el evangelio de Juan. Porque Juan revela cosas que otros evangelistas no revelaron. Juan revela que Él es el Hijo de Dios. Juan revela que Dios es amor. Juan empieza a revelar lo que había en el corazón de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú vayas y le digas: ¿sabes qué, Señor? Mira, hoy discutí con mi vecina y me sacó la piedra y casi le sacó la basura y se la botó al frente. Pero aquí te estoy, Señor. Y voy y le digo: Señor, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Y Señor, ¿quién eres tú? Quiero conocerte. Y empiezas a conocer el corazón de Jesús. Jesús, quiero que te reveles a mí. Quiero saber qué es eso de ser mi Salvador. ¿Qué es eso de que entregaste tu vida por mí? ¿Qué es eso de que me amas? ¿Qué es eso? Y entonces nosotros no vamos a ese Jesús. ¿Saben por qué? Porque nosotros vemos a un Jesús como lo veía mucho de los judíos del Antiguo Testamento, como un Dios severo, un Dios severo. Entonces a veces no exponemos nuestras debilidades delante de Dios porque vemos a Dios que Dios nos va a castigar. Pero miren lo que dice primera de Juan capítulo 4. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. El Señor está diciendo acá que la persona que tiene miedo al castigo de Dios es porque no ha aprendido a amar a Dios. Hay un temor, pero no es diferente al miedo. Y el miedo te paraliza y empiezas a vivir porque si yo hago lo malo, entonces me va a caer esto, el Señor se va a enojar conmigo y me va a ir mal en la vida. El Señor dice: no has sido perfeccionado en el amor. Pero el que es perfeccionado en el amor deja de perder el miedo y se presenta y se expone delante de Dios. Dios, mira, yo quiero presentarte delante de ti porque soy un hipócrita, Señor. Yo tengo eso, nadie lo sabe, pero yo a ti no te puedo engañar. Por más máscaras que yo me ponga, yo a ti no te puedo engañar. Y tú sabes quién soy yo, Señor. Y yo quiero exponerte mi corazón y estoy dudando. Y dudo del amor tuyo, o puedo decir, dudo de o aún dudo de tu existencia, o aún dudo de la pareja que tengo. Señor, dime si es la persona para mi vida o no. ¿Por qué no te expones delante de Dios? Y eso es lo que el Señor quiere. No puedes vivir con miedo. Si tú tienes miedo del castigo de Dios, no has sido perfeccionado en el amor, porque el amor perfecciona, y lo puedes leer en Juan. Juan habla de su amor. No está diciendo, y no es una apología al pecado, y no es una apología a quebrantar las leyes. Es porque Dios nos ha llamado a que no seamos unos robots o unos fanáticos que seguimos a Dios por temor al infierno. El Señor no quiere esa clase de hijos en su casa. A mí no me gustaría que Jeremy me hiciera caso todo el tiempo porque tiene miedo a que yo lo corrija. Yo no sé si a usted le gustaría eso como un hijo. Eso le va a funcionar los primeros años de vida. Pero ya cuando sea un adolescente se va a formar un resentimiento hacia el papá y hacia la mamá, porque todo fue prohibiciones y nunca recibió ese amor. Entonces Dios es sabio y dice: claro, hay unos parámetros, y como lo enseñamos hace 8 días, necesitamos un papá, necesitamos un padre y necesitamos un papi que es un Abba Padre. Lo necesitamos, un padre que nos corrige, un padre que afirma nuestra identidad y un padre que nos habla en la intimidad. Eso es lo que es el padre, y necesitas entrar a lo profundo de su corazón y escuchar los latidos de su corazón para que empieces hoy a tomar la decisión. Como algunos tendrán que salirse de ese rincón y abandonar ese niño que fue abusado, que fue tocado, que fue maltratado, y van a tener que tomar una decisión: o le creen al Señor o siguen allí creyéndole al abuso, a lo que otros hicieron. Hoy necesitas renunciar a la máscara del falso yo, de tratar de agradarle a todo el mundo con una serie de cosas que tienes en tu corazón que no has podido tratar porque no las quieres exponer delante de Dios. Y Dios quiere mostrar ese amor que tiene hacia ti, iglesia. Amén, iglesia. Nosotros necesitamos entrar al nivel de la sinceridad, ser sinceros delante de Dios.
Y yo quiero que en esta mañana lo que les quede a todos ustedes es algo. El Señor conoce nuestras máscaras, nuestra hipocresía, o aún los hechos que marcaron nuestra vida. Pero el papá está diciendo como Jacob. Jacob un día huye y en medio del desierto el Señor le habla en una piedra. Puedes estar hoy en un desierto y el Señor te dice: mira, estas son las escaleras para que me conozcas. Te amo. Pero es que he metido te amo. Pero es que usted no sabe todo lo que te amo, hijo. Ya deja de fingir. Tú estás también cansado de fingir. Estás cansado de ser alguien que no eres. Estás cansado siempre de tratar de llenar la medida de otros y no eres tú. Hoy necesitas volverte y sin máscaras, quitarte el falso yo y acercarte al Padre. Que puedan recibir de su palabra hoy, que puedan acercarse al Papá Dios. Recuerden que Dios los ama. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.